Hoy quiero compartir con ustedes sobre el tema la oración y el desaliento. La oración se requiere de mucho esfuerzo. A veces, muchas personas dicen que una hora de oración es de alegría, pero una hora de oración es una lucha interminable. Durante estos 50 años, me he asistido a la oración. Es trabajo, no es descanso. La oración se requiere de muchos esfuerzos. Y yo oro sin cesar y cuando me canso pregunto, ¿realmente existe Dios para escuchar mis oraciones? ¿Dios tendrá interés a una persona como yo? ¿No me habrá abandonado? ¿Qué provecho habrá en que yo continúe orando? Muchas veces estas preguntas suscitan en mi corazón cuando no hay respuesta inmediata. Tal vez nos preguntamos, tal vez estoy mal con la oración. John Maxwell, en su libro La Ley del Pensamiento, dijo lo siguiente: si cambia el pensamiento, la fe cambiará. Si cambia la fe, la expectativa cambiará. Si cambia la expectativa, cambiará la actitud. Si cambia la actitud, cambiará la conducta. Pero antes de intentar algún cambio de conducta, cambia el corazón. Oramos, pero a veces la respuesta no llega en el momento que queremos. Entonces nos desanimamos y nos preguntamos, ¿qué provecho hay en que ore? Pero debemos luchar contra estos desalientos y vencerlo para recibir la respuesta de Dios. Porque si nos podemos retrocedernos. Kierkegaard, en su libro La enfermedad que lleva a la muerte, confesó que la enfermedad que lleva a la muerte de una persona no es otra cosa que la desesperanza. El diablo nos llena de pensamientos desesperantes para que nos desanimemos. Durante el dominio japonés tomaron 20,000 presos a un campo de concentración y durante 4 a 5 años torturaron y maltrataron a los presos y murieron unos 8,000 personas. Después que terminó la guerra, realizaron una investigación sobre las personas que murieron en aquel campo. Lo curioso fue que la mayoría de la muerte no fue por la tortura o por la desnutrición y el trabajo forzoso, sino por la desesperanza. Porque la desesperanza mata al hombre mentalmente, espiritualmente, porque ellos estaban desesperantes, se habían desanimado y habían abandonado la vida. Por otro lado, aún en medio de situaciones tan inferiores, aquellos que caminaban, confiaban en la compañía del Señor, los que tenían esperanza por el reino de Dios, vencieron la situación y sobrevivieron de la tortura y el maltrato. Así el desaliento roba toda la fuerza física de la persona. Esto se aplica también en la oración. La oración es forzoso. Muchas veces nos desalienta y nos lleva a preguntarnos, ¿realmente me contestará Dios? ¿Qué provecho hay en que ore? Nos caemos en el escepticismo. Esto podemos ver en la vida de Daniel. Daniel se había reunido con los amigos para orar. Muchos se desanimaron. Esperaron una semana, esperaron 2 semanas, pero no había contestación de Dios. Se desanimaron y abandonaron a Daniel. Llegaron 3 semanas, pero no hubo contestación de Dios. No es fácil orar 3 semanas continuamente, pero a los 21 días llegó la contestación de Dios. Llegó la contestación de Dios a los 21 días. Esto significa que el diablo se había interpuesto durante 21 días para que la oración de Daniel no fuese alcanzado por Dios. Entonces Dios envió a Miguel para que venciera al diablo. En Daniel 10, 12, 14 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que él se había arrodillado para orar a Dios, él lo había escuchado, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.
he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para estos días. La oración había sido escuchada, pero para llegar a la respuesta de Dios se demoró 21 días, porque tenía una lucha contra el diablo que se había interpuesto. La oración no solamente enfrenta a Dios, sino también al diablo. Dios escucha nuestra oración, pero también nosotros debemos luchar contra el diablo para que el diablo no se interponga en nuestra oración. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra oración tiene una lucha contra potestades, principados, contra gobernadores de las tinieblas. Primera de Pedro 5:8-9 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los pasados 50 años he orado mucho por los enfermos de la mente. Cuanto la iglesia no era tan grande como ahora, podía orar por uno y prestarle atención a cada uno de ellos. Pero ahora es imposible. Ahora ya no estoy responsable de ellas, sino el reverendo Y. Según mi experiencia, el espíritu inmundo más fácil que sale toma 3 horas de oraciones. Una vez llegué a la oficina. Había un joven que se encargaba de los aseos de la iglesia. Era una persona un poco retardado. Y yo oré por él durante 1 hora para echar fuera. 2 horas. Tal vez entonces pensé que no estaba poseído del diablo. Y oré 3 horas. Me contestaba, no voy a salir. Resistía 3 horas. Cuando está en silencio, debemos temer, pero cuando abre la boca, está preparado para salir fuera. Entonces eché fuera este diablo que se había poseído de este joven. Y este joven se había convertido, se había restaurado completamente y ahora ya está casado. Toma generalmente 6 a 10 horas, algunas veces 2 o 3 semanas o 1 semana entera de oraciones con clamor para echar fuera al diablo. Lo importante es que no nos desanimemos y no nos demos por vencido y echemos fuera al diablo en el nombre de Jesús y el diablo saldrá. Porque el diablo tiene mucha paciencia y espera que nosotros nos demos por vencido. Por tanto, nosotros debemos estar más preparado para vencer al diablo. Cuando Daniel oró, el diablo se interpuso para que no recibiera la contestación de Dios. Pero Daniel oró durante 21 días sin retroceder y el diablo a la final fue echado fuera y recibió la contestación de Dios. De modo que no debemos desistir cuando oremos. Tenemos otro ejemplo del juez injusto y la oración de la viuda. En Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El juez injusto no temía a Dios ni al hombre, porque siempre él quería soborno para juzgar. Pero la viuda no tenía quien la ayudara, no tenía dinero suficiente para sobornar al juez para que haga justicia. De manera que el juez injusto estaba inconmovible. Clamaba, pero no le contestaba. Pasaba la primavera, llegaba el verano, llegaba el otoño, llegaba el invierno, pero el juez injusto se hacía el desentendido. Pero ella, sentado a la puerta de la casa del juez injusto, clamó continuamente.
Pero él dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No es porque él respetaba a la viuda que le hizo la justicia, sino porque le molestaba, porque temía que ella continuara allí, él hizo la justicia. Esto es una parábola que usó el Señor, que nosotros pensamos cuando oramos a Dios, que Dios es como el juez injusto, que nos menosprecia. Pero aún así, no nos debemos desanimar y debemos continuar en la oración. El juez injusto es el diablo que interfiere a nuestra oración. En Lucas 18, 6, 8 dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Señor, hallará Dios a una persona como esta viuda que ore día y noche sin cesar. Habrá persona que clame a Dios con perseverancia día y noche. Que cuando nosotros oramos a Dios no estamos enfrentando solamente a Dios, sino al diablo. Nosotros luchamos primero con el diablo, aunque él ha perdido su autoridad, pero no está totalmente perdido. Él no quiere ser removido, de manera que nosotros luchamos contra el diablo por medio de las oraciones. Muchos hombres que dejaron grandes resultados pasaron por muchas pruebas y errores y esfuerzo duro y persistencia. Noah Webster, para escribir el diccionario Webster, coleccionó datos durante 36 años y cruzó el océano Atlántico 2 veces. La política de Platón fue escrito 9 veces hasta que fue perfeccionado. El poeta William Cullen Bryant retocaba 99 veces sus poemas. La pintura famosa de Michelangelo, El juicio final, tomó 8 años de trabajo y esfuerzo. La última cena de Leonardo da Vinci tomó 10 años para perfeccionarlo. Como si fuera poco, las abejas vuelan una distancia de 3 veces la tierra para recoleccionar la miel mientras está viva. Toda esta historia son sobre la persistencia y la paciencia. Esta viuda llena de resentimiento, sin importar lo que digan los demás, clamó persistentemente y con paciencia hasta que el juez injusto le prestara la atención y a la final alcanzó el objetivo. Jesús nos dice que debemos permanecer firmes. Si retrocedemos, no agradaremos al Señor. Aunque muera orando, debe orar. Él no desea que nosotros retrocedamos y consecuentemente ella recibió la contestación. Es lo que el Señor nos anima, que nosotros oremos como la viuda. También nos habla de un amigo que le visitó a medianoche. Durante nuestra vida, muchas veces pasamos por medianoche de la vida, por situaciones difíciles, por pruebas. Nos habla como el amigo que le visitó a medianoche. No tenía alimento. Estaba hambriento el amigo. El amigo sabía que tenía que atender al amigo que le había llegado a tocar la puerta, porque estaba hambriento y él tenía alimento para alimentarlo. En Lucas 11, 5, 7 le dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel respondiendo desde antero le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselo por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. No es porque es un amigo, él se levantará para darle los panes, sino por ser importuno, porque le molesta continuamente y toca la puerta y grita, préstame 3 panes, préstame 3 panes.
Por la importunidad, el amigo abrirá la puerta y le dará lo que él pide. Muchos usan palabras hermosas, elocuentes para orar a Dios. Eso no es oración. Aunque usted hable una sola palabra, clame a Dios. Hazme justicia de mi enemigo. Hazme justicia de mi amigo. Repita esta palabra. El amigo gritó, préstame 3 panes, 3 panes, 3 panes, 3 panes continuamente. Así debe usted clamar delante de Dios. No use elocuencia delante de Dios, pensando que estas palabrerías serán escuchadas. Una hermana me dijo, padecía de cáncer. Los doctores le habían dicho que 99% no había esperanza. Solo tenía 1% de esperanza. Ella oró. Al día siguiente estaba preparado para la operación. Ella oró 1000 veces el Padre Nuestro, y cuando oró 1000 veces el Padre Nuestro, ella fue tocada por el Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo, y fue sanada completamente del cáncer. Una persona que está poseída, usted no va a pedir, oh Dios Todopoderoso, con tu poder, libera a esta persona que está poseída. Libera a esta hermana. No va a usar palabrería con elocuencia. En lugar de echar al diablo, usted estará confundido con la palabra. Échelo fuera. Diga, ordene, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Con toda su fuerza, échalo fuera. Con sudor. Tal vez clame una sola palabra, pero esta palabra será escuchada y será echada el diablo. Y dice también, pero os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Usted debe pedir, debe buscar y debe llamar para recibir la contestación de Dios. En la película Rescate de Shawshank, el protagonista principal encarcelado luchó por el establecimiento de una biblioteca y envió una carta al gobierno, pero el gobierno no le prestó atención de la carta de un preso ni le contestó. Sin embargo, él continuó enviando cartas durante 6 años y llegó la contestación. Con $200 a los 6 años. Entonces dijo el protagonista principal, se tardó solamente 6 años para recibir la contestación. Desde ahora mandaré 2 cartas semanales. Y ciertamente envió 2 cartas semanales y pidiendo que le autorizara la construcción de una biblioteca dentro de la prisión. Pasado 10 años, por fin se abrió la biblioteca y recibió $500 de soporte. El gobierno contestó a los 6 años la carta de un preso y a los 10 años recibió la contestación. En la Biblia también narra de una persona que no desistió ante nada y recibió lo que se propuso. Abraham a los 25 años recibió la respuesta de Dios y le nació Isaac. Moisés a los 40 años recibió la contestación de Dios y sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La oración de la reina Esther, conjuntamente con la ayuda del pueblo Israel, recibió la contestación a los 3 días. La oración que ofreció Jacob en Betel recibió su contestación a los 20 años después. Jesús nos dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Por tanto, cuando oremos, hagámoslo hasta que recibamos la contestación de Dios con persistencia y paciencia. Hay una condición cuando nosotros oramos a Dios. Debemos primero echar fuera la acusación diaria del diablo. El diablo nos acusa. Tú no estás preparado para orar. Tú tienes muchos pecados. Dios no va a escuchar tus oraciones. El diablo quiere apagar el fuego. Si usted escucha y presta atención al diablo, se desanimará. Cuando comience la oración, no preste atención al diablo. No preste atención a los pensamientos negativos.
Primero debemos arrepentirnos de la soberbia, altivez, desobediencia y la falta de fe. Una vez arrepentido, Dios le perdonará. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que usted se arrepienta, usted ha sido limpiado por la sangre preciosa de Jesús. El diablo no tiene por qué continuar acusándole. Échelo fuera, resístalo. Cuando mis hijos eran aún pequeños, yo había regresado de visitar casas muy de noche y mi segundo hijo estaba echado en la cama y la vida estaba en un momento peligrosísimo. Pregunté por qué. Después que terminó de la escuela, había vendedor de crisálida y los niños compraban crisálida. Se había comido también mi hijo, pero estaba mezclado con medicina agrícola. En ese tiempo, de 9 a 10 niños murieron y mi segundo hijo también se había caído. Y una persona lo trajo hasta mi casa. Era muy de noche y no podíamos ir al hospital y llamamos al doctor y el doctor lo único que nos dijo fue que ya el veneno se había extendido por todo el cuerpo y que no había esperanza. Le puso una inyección y se fue. Era un momento que necesitaba oración. Traté de orar, pero lo único que salía de mi boca era Señor, porque sentía mucho dolor en mi peso. Señor, Señor. No podía clamar a Dios. No podía, porque tenía el corazón hecho jirones. Entonces fui a otra habitación y pedí a Dios, Señor, ayúdeme a orar. Y comencé a arrepentirme de mis pecados. Me arrepentiré de todos mis pecados. Perdóname, salva a mi hijo. En lugar de mi hijo, toma mi vida, porque yo he vivido muchos años. Clamé a Dios y comencé a vomitar todos mis pecados delante de Dios por la soberbia, por la desobediencia. Y luego me sentí libre de estas ataduras y comencé a orar. Pero mi hijo ya estaba perdiendo conocimiento y oré con la imposición de mano. Y escuché la palabra de Dios, que le diera un vaso de agua con miel. Escuché la voz de Dios y pedí a mi esposa que trajese un vaso de agua con miel. Y abrimos la boca y echamos el agua de miel. Al rato comenzó a vomitar y los crisálida, que aún no se había digestionado, salió de la boca. Vomitó todo el veneno y sobrevivió. Y recuperó la vida. Cuando usted se encuentra con una presión en su corazón, no es fácil orar a Dios. Lo único que sale de su boca será, ¿qué puedo hacer Dios? Para abrir su corazón, cuando se sienta abrumado de corazón, arrepiéntase. Pida a Dios perdón de sus pecados. Entonces el diablo no podrá continuar acusándole. Y las paredes que existían entre Dios y usted serán derribadas. Debemos eliminar el amor al mundo y la idolatría por los materiales. En Santiago 4:2-3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y arded de envidia y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis.
pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces pedimos por nuestros deleites, pero si Dios no le contesta, es porque usted está pidiendo por su propio deleite. Si usted tiene un vehículo y pide por otro, Dios no le dará. Tal vez ore 10 años, pero Dios no le dará. Pero cuando usted no tiene ningún vehículo y pide a Dios que le dé un vehículo, Él le dará. Pero si usted ora por codicia, Dios no le contestará. Cuando usted ore, medite si no lo está haciendo por codicia. Nosotros debemos vivir conforme a nuestros límites. Nuestra oración también debe ser conforme a la voluntad de Dios, no sobrepasando los límites. No dude de ninguna manera de lo bueno que es Dios, porque el diablo le susurrará diciendo, Dios no te escuchará, Dios no va a prestarte atención, y usted comienza a sentir, Dios no es bueno. Pero no dude sobre lo bueno que es Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto no podrá cambiar jamás, porque Dios es amor. En Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dude del amor de Dios, de la gracia de Jesús. Eche fuera las dudas. Solamente por medio de fe ora a Dios. En Juan 15:7 dice, si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si tenemos la palabra de Dios en nosotros y podemos pedir a Dios y Él nos contestará. Él quiere darnos grandes bendiciones. Al comienzo de este año, leí el testimonio del diácono Park Byung-son de la Iglesia del Evangelio Completo de Songdong en el periódico de la familia del Evangelio Completo y fui grandemente conmovido. El diácono, el pasado mes de octubre, un día sábado, después que terminó el trabajo, llegó a casa y abriendo el aparador sobre el fregadero, se le cayó el vaso. El vaso cayendo el vaso, los fragmentos rompió la vena arteria. La vena del talón de Aquiles del pie izquierdo fue trasladado inmediatamente al hospital y permaneció allí durante 4 semanas. Y para tratar el talón de Aquiles, le enyesaron durante 5 semanas. Le habían advertido los doctores que podía sufrir de minusvalía, pero fue sanado completamente. El diácono confesó que por medio de este accidente halló al Dios bueno y por eso estaba profundamente agradecido. Mientras estaba en el hospital, los doctores le habían preguntado, ¿es usted cristiano? Sepa que Dios le salvó. Por medio de examen de sangre y del rayos X, ellos hallaron que había falla en el corazón y el hígado por la carga del cansancio. Pues estaba a punto de padecer de miocardia. Si en este momento él no estaba en el hospital, él hubiese morido. Porque usted no venía al hospital, Dios le tocó hasta la vena de Aquiles. Él estaba tan atareado que estaba con mucho estrés y cansancio. La vena estaba tapada y la sangre estaba dura. Como veía Dios que él no clamaba a Dios, Dios cortó la vena de arteria de Aquiles y lo llevó al hospital y lo curó. Si usted trabaja como hasta ahora sin descanso, tal vez a lo poco estará muerto o quedará como hombre vegetal. Sepa que fue la gracia de Dios que le salvó.
Era un doctor que no creía en Dios, pero él confesaba que por la gracia de Dios, él estaba salvo. Entendió el amor de Dios, que le salvó de la muerte y agradeció a Dios. Durante 13 meses recibió tratamiento para aligerar la sangre y se recuperó de corazón y de hígado. Y testificó de la salud que él recuperó. Debemos clamar a Dios sin cesar, con perseverancia hasta que llegue la respuesta. No se desanime porque no llega la respuesta en el momento que usted desea. Yo soy pastor, soy ministro. Yo animo a mis hermanos para que ore. Cuando yo oro, también muchas veces me desanimo. Cuando hay problemas, lo primero que llega son los desaliento y comienzo a orar y siento mucha presión en mi corazón y pregunto ¿cuándo vendrá la respuesta de Dios? Pero venciendo todas ellas, en el momento que yo no me doy cuenta, llega la contestación de Dios, porque Dios está en medio de nosotros, que Él nos ayuda a continuar en la oración. No porque veamos la contestación de Dios con nuestros ojos, sabremos que la contestación de Dios está aquí. Tal vez Dios está escondido, pero nos daremos cuenta en un momento inesperado la solución de los problemas. Es la sorpresa que usa Dios para contestar a nosotros. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios dividió el Mar Rojo, cómo hizo caer maná del cielo, milagros que podían palpar el pueblo Israel. Pero hay muchas veces contestación de Dios que nosotros no podemos ver, ni podemos escuchar, ni podemos palpar con las manos. En un momento inesperado, somos sanados, somos liberados. En un momento inesperado, Él llega y nos deja la respuesta. No porque Dios no se manifiesta como un milagro grande para solucionar su problema, no se desanime, porque Dios vendrá en un momento inesperado, como una sorpresa, y solucionará su situación. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Efesios 6:18 dice, orad en todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Recuerdo el testimonio de una hermana. Ella, después que recibió al Señor y la salvación, quiso compartir este gozo con los hermanos, con los miembros de la casa, y comenzó a orar por ellos. Dios salva a mis padres, a mis hermanos. Oró un año, pero no hubo ningún cambio. La familia tenía otra religión. Oró 2 horas, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7 años. Cuando ya estaba por los 9 años, se había desanimado completamente. Había orado continuamente durante 9 años, pero Dios no había escuchado la oración de ella. Como si fuera poco, los miembros de la casa se habían endurecido aún más. Como si fuera poco, seguían adorando a los ídolos. Comenzó a desanimarse de que Dios no les estaba escuchando. Un día participó del servicio de avivamiento y el pastor testificaba que él había orado 23 años por la salvación de la familia. Y a la final ellos estaban en el camino del Señor. Esta palabra animó a la hermana, quien a los 9 años estaba completamente desanimada. Se sintió avergonzada y continuó orando. Después del arrepentimiento y a los 10 años, los padres, los hermanos aceptaron al Señor como Salvador personal. Por tantos hermanos, no se desanimes. Ore sin cesar hasta que llegue la contestación de Dios, porque la contestación de Dios llega a nosotros de un momento inesperado, de manera inexplicable. Porque Dios nos compró con la sangre
con el cuerpo de Jesús, porque nos ama a nosotros y Él escuchará nuestras oraciones y eche fuera todo obstáculo que interfiera en la oración. La oración es una lucha espiritual. Es como arrebatar el reino de Dios. Es como luchar contra el diablo. Se requiere de mucho trabajo y esfuerzo, pero si usted lo vence, alcanzará lo que se propone. Oremos. Oh Dios de amor, tus hijos, que por medio de oración aprendan la comunión con Dios, que por medio de oración alcanzan la victoria. Muchas veces padecen pruebas difíciles, situaciones inesperadas, como la medianoche. Pero Señor, que por medio de oraciones tú nos escuchas y extiende tu milagro sobre nosotros, porque tú nos llenas aún más de lo que nosotros pedimos. Que nuestros hermanos no se desanimen y continúen en la oración, aunque sea una oración ordinaria, que continúen orando, porque en el momento más inesperado tú vendrás. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús.